¿Cuáles son las cosas que cambiarías de Italia con Paraguay y las cosas que cambiarías de Paraguay con Italia? Paraguay va a ser siempre mi casa. Andrés Casaccia es paraguayo, pero hace más de 20 años eligió vivir en Italia. ¿Cómo ves Paraguay cuando vuelves? ¿Qué representa Paraguay para vos? Se formó en economía y hoy es uno de los más exitosos vendedores de seguros en todo el país. A veces hay una burocracia que hace que sea todo muy lento. En este episodio hablamos de identidad, migración y contraste cultural, el dinamismo y juventud de Paraguay frente a la madurez y burocracia europea, las oportunidades para emprender en ambos países y por qué formarse en Europa puede ser una ventaja enorme si luego sabes dónde aplicar esta experiencia. Siempre hay que aprender más y siempre hay que ser curioso, continuar a mejorar, es el único secreto. Chicos, bienvenidos, estamos aquí con Andrés Casaccia, que es básicamente mi opuesto. O sea, un paraguayo que hace más de 20 años eligió vivir en Italia. Andrés, primera cosa, bienvenido. Muchísimas gracias, Alessandro, es un placer estar aquí contigo. ¿Cómo eligiste Italia? ¿Por qué? Bueno, primera cosa, lógicamente, los orígenes. Como el 35% de la población de Paraguay tiene una descendencia italiana, bueno, yo fui parte de ese 35%. Sabemos que Paraguay es el tercer país al mundo con mayor descendencia de italianos y siempre fui curioso de volver a encontrar mis raíces y eso fue desde pequeño, siempre dije, yo voy a volver a vivir donde vivieron mis abuelos. Entonces, creo que ese fue uno de los motivos principales. ¿Y hace cuánto tiempo estás ahí ahora? Este año serán 20 años. 20 años. Apenas terminé el colegio, fui a estudiar economía y bueno, me encantó, me quedé. ¿Qué haces en Italia? Yo soy un consultor en finanzas y seguros. Trabajo para una multinacional, la compañía más importante en Italia. Y como tú, justamente me ocupo de trabajar con la mayor parte con extranjeros, que tantos americanos, australianos, ingleses y gente de todo el mundo que quiere transferir a Italia y todavía no habla bien el italiano. Bueno, entonces hacemos la consultoría en español, inglés o portugués. Qué interesante. Mira, y una cosa que te quería... Primero, ¿en qué ciudad vivís en Italia? Yo vivo en Bolonia. En Bolonia, entonces... Ahí se come muy bien en Bolonia. Es la capital mundial de la comida y bueno, de los motores. Claro, también, obviamente, Ferrari, Lamborghini, Maserati, está todo por la región, la Motor Valley italiana. Mira, y ahora que ves, después de 20 años, básicamente mitad de tu vida más pasaste en Italia, ¿cómo ves Paraguay cuando vuelves? ¿Qué representa Paraguay para vos? Paraguay va a ser siempre mi casa. Una parte de mí siempre estuvo aquí, o sea, nací, crecí aquí, y la otra parte siempre se sintió parte de Italia. Pero sobre todo viviendo allá hace 20 años y viniendo aquí al menos una vez al año, sobre todo en los últimos 12, 13 años, el cambio es impresionante. ¿Sí? El cambio económico, cultural, es un país que crece muchísimo, está siendo cada vez más internacional y para mí, que estoy acostumbrado a ese ambiente europeo y multicultural, es una cosa que aprecio mucho de cuánto Paraguay está creciendo de una forma realmente muy, muy rápida. ¿Tienes la misma percepción de Italia? Es diferente. Italia se está abriendo en comparación a otros países como Francia y Portugal, que siempre fueron un poco más abiertos, más acogedores, digamos, para los extranjeros. Italia es el país más conservador, pero ahora también las cosas están cambiando. Cada vez llegan más extranjeros de todo el mundo para vivir en Italia y no solo por turismo. ¿Pero el desarrollo económico que ves avanzar tan rápido en Paraguay lo ves cuando estás por ahí? No, porque lógicamente en Italia en fútbol ahora no está muy bien, pero en burocracia siempre es el campeón mundial. Entonces, bueno, todo es mucho más lento. Pero mucho más lento. Me imagino. Y además creo que la población tampoco crece mucho, ¿no? Claro, los problemas demográficos es uno de los principales problemas que tiene la sociedad, no solo italiana, pero europea en este momento. ¿Cuáles son las cosas que cambiarías de Italia con Paraguay y las cosas que cambiarías de Paraguay con Italia? Seguramente la amabilidad. Yo, al comienzo, fue un poco difícil. La gente siempre fue muy, muy gentil, pero yo creo que en comparación a Paraguay, la gente, si tú pides, son gentiles y lo hacen,
pero no hay la iniciativa que hay en Paraguay. Creo que Paraguay, el ser así tan acogedor para la persona que viene de afuera, el hecho que Sí. sea extranjero, el paraguayo tiene la iniciativa para ser gentil, explicar. A lo mejor no sabe, pero va a intentar ayudar. Totalmente. Si preguntas dónde es ese lugar, te va a mandar a otro lugar, pero al menos lo intentó. En cambio, sí, en Italia hay esa gentileza, pero te la tienes que ganar tú. Sí. No viene tan espontánea como en Paraguay. ¿Qué traería de Italia a Paraguay? Esta es una pregunta Una más... tortellini. Sí. Bueno, prosciutto di lógicamente, Parma. bueno, la comida en los últimos años mejoró muchísimo. Hay realmente mucha variedad. Yo creo que en Paraguay tiene un poco de todo. Sabemos, Italia, sobre todo, es la belleza y la creatividad. Y creo que en Paraguay eso también nos falta. Probablemente sí, yo estoy de acuerdo. Creo que aún este es un rubro como la economía de Paraguay es una economía más práctica aún, Sí, con menos gusto por la belleza por sí, por el design por sí, por estas cosas. Pero obviamente hay que decir que son países completamente de background distintos, con una historia completamente distinta. Vos, cuando piensas a vos mismo, ¿te sientes más paraguayo o más italiano? 50 y 50. 50-50. 50 y 50. Sería imposible decir. ¿En serio? Creo que Si se Paraguay, enfrentan al Italia... mundial, ¿qué haces? No me acuerdo en cuál mundial jugó Paraguay contra Italia, fue muy difícil. Porque de alguna u otra forma creo que somos siempre un pueblo hermano separado Sí, por el mar, totalmente. por el océano. Totalmente. La cantidad de descendencia italiana que yo encontré aquí en Paraguay me sorprendió muchísimo. No puedes tener una conversación con una persona sin que te empiece a contar del abuelo, el bisabuelo. Y eso es de un lado, realmente lo sientes también en la cultura, ¿sabes? Yo en el Sientes, día a sí, día. A veces las personas me preguntan, ¿cómo fue acostumbrarte a vivir a Paraguay? Bro, muy sencillo, muy sencillo, tipo, vine nomás. Porque realmente las personas tienen muchísimos tratos comunes con Italia que si yo me hubiera ido simplemente a Alemania, me habría costado más acostumbrarme Claro. a Alemania que a Paraguay que está tan lejano. O de repente hasta ir a Austria que confina con Italia, me hubiera costado más acostumbrarme que a venir a Paraguay, porque es muy similar la cultura en todos los aspectos. Eso es una cosa que no sé cómo... Para mí que tipo la Europa del Sur, españoles, griegos, italianos, para nosotros es muy sencillo empezar a vivir Sí, acá. sí. Mucho más que empezar a vivir en el norte de Europa. El contrario, en mi opinión, es más fácil. Es más fácil venir de Europa para aquí que de aquí para Europa, en Probablemente. algunas cosas. Sí. ¿Cómo fue para vos? Yo tenía un objetivo muy fuerte que lógicamente primero era la universidad, pero lógicamente que fue un cambio cultural al comienzo. Tendemos a idealizar mucho cuando vamos a vivir a otro lugar. Lógicamente al comienzo justamente la burocracia es complicada, pero después con el tiempo lógicamente que uno se acostumbra y sobre todo es un país que nunca te va a terminar de sorprender. Siempre vas a encontrar un lugar nuevo que descubrir, un plato nuevo por descubrir. Cada región es como si fuese Sí, un mundo aparte. un mundo aparte. Y sobre todo eso, es esa fascinación por la belleza, la historia, el ¿Llegaste arte. a conocer mi región, Piemonte? Sí, ¿Sí? mis abuelos eran de Turín, de Torino, ¿En serio? de Turín, sí. Y claro, sí, el Piemonte ¡Qué me locura! encanta. Realmente somos, sí, historias complementarias. Dentro del sector financiero, por ejemplo. Sí. En Paraguay hay muchos problemas aún. ¿Cómo llegaste a trabajar en este rubro que en Paraguay básicamente nunca llegaste prácticamente a conocer las prácticas que Claro. son europeas y llegar a trabajar a un nivel muy alto en un sector tan competitivo, porque obviamente en Europa es competitivo el sector, seguros especialmente hay varios. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, el único secreto en la vida, trabajando, dedicación y tanta dedicación. Sobre todo hoy día, creo que en Italia, en los Estados Unidos, aquí, el talento más grande que tiene que tener una persona hoy día es la capacidad de aprender. En un mundo que cambia tan rápido, es fundamental la capacidad de aprender en un poco tiempo. ¿Sería el consejo que darías a un joven paraguayo? Mi consejo sería siempre eso. O sea, hay que ser curioso,
lo que uno estudia en la universidad no es suficiente y lo que aprendiste hoy en un año puede no servir. Con la inteligencia artificial, con todos los cambios que están sucediendo Sí, en de el verdad. mundo, nunca es suficiente. Siempre hay que aprender más y siempre hay que ser curioso de continuar a mejorar. Es el único secreto. Para vos, ¿cuánto tiempo tardó sentirte 100% confortable en Italia? Cuando yo vine a Paraguay, para mí, tardé como un año para Sí. sentirme 100% que tipo sé qué estoy haciendo y cómo tengo que hacer las cosas. Tipo, un año te diría que yo sí estaba ya totalmente integrado. Para vos, ¿cuánto tardó? Para mí, yo tardé 5 años. También era muy Uy, joven. claro. Tenía solo en esa época 25 años. Pero creo que todo depende también del objetivo. Uno del objetivo y el otro, lógicamente, de las personas que uno encuentra. Es Claro. fundamental encontrar gente que, lógicamente, te haga sentir a casa. Sí. ¿Y qué fue el más te gustó? ¿Con las personas, con el lugar, con, no sé, el idioma, la cultura? ¿Cuál fue la cosa que más te... Bueno, además de la burocracia, que ya sabemos ser complicada, pero ¿cuál es la cosa que realmente tardaste más para dominar? Creo que algo que yo nunca no encontré en otro lugar en el mundo, y he viajado mucho, es esa iniciativa que tiene el paraguayo para quien viene de afuera para intentar ayudar. En tantos otros países, como en el sur de Asia, por ejemplo, la gente sí es muy gentil y tiene esa iniciativa también, pero Es aquí raro. es especial. Sí, acá Creo es que increíble. una vez leí un artículo que decía que Paraguay fue el país que inventó el couchsurfing cuando existía la plataforma, justamente por el hecho de la gentileza y esas ganas de hacer sentir a casa al que viene de afuera. Sí, es realmente increíble como cuando sos extranjero hasta te tratan mejor de cómo tratan los demás paraguayos. Sí, De alguna forma, hasta te sorprende y no te sabes, tipo, sorprende. pero qué onda, tipo, parece que sos tipo una star para ser un extranjero. La gente te abren la casa, te abren a la familia y todo eso. Y a veces sabes que no pasa eso con otra persona de Paraguay. Y eso es realmente algo Es que, algo único, es algo que sucede solo aquí. sí. Y cuando estoy allá y suceden cosas así, casos parecidos, digo, es tan diferente. Es algo que nunca terminaría de acostumbrarme. ¿Cómo ves el futuro para Italia? ¿Es una cosa que ves con positividad? ¿Es una cosa que ves como con estabilidad? ¿Cuál es la cosa o cómo piensas que volverá la situación para Italia, para Europa también? Porque al final es el mismo barco en dormitorios diferentes. Bueno, sobre todo ahora en función de este acuerdo con el Mercosur, fue la mejor elección que pudieron hacer después de 26 años de tratativa. Va a ser un beneficio mutuo para el Mercosur y para la Unión Europea. Sobre todo, lógicamente, es inevitable, la economía está un poco parada por tantos problemas geopolíticos y, como decimos, aquí en Paraguay se puede hacer todo. Allí la mayor parte de las cosas ya están hechas y tienes que competir mucho para hacer esa pequeña diferencia. ¿Lo sentiste eso en tu trabajo? Sí, Sí. sí, sí. Puedes tener una idea genial, pero lleva años desarrollar esa idea. Sí. Sea por burocracia, sea por un mercado, una mentalidad que a veces Resiste al cambio. resiste al cambio, y hoy más que nunca en el mundo hay un exceso de información que confunda a la gente. Sí. Y hoy día hay una cosa que nunca puede ser sustituida, que es la empatía. La gente trabaja con la gente con que se siente identificada. No es solo ese producto, eres tú quien hace la diferencia. Sí, totalmente. Especialmente en una época dominada por inteligencia artificial y máquinas, lo que al final hace la diferencia es mucho el contacto humano. Me parece eso, que por un lado avanzamos a un trabajo mucho más automatizado y por otro lado a valorar mucho más las relaciones personales. Es casi contraintuitivo, pero lo noto muchísimo. Sí, sí. En nuestro trabajo también la empresa es muy automatizada en algunas cosas. También vivimos de plataformas y de cosas así. Pero al final el cliente te elige por verte en tus videos, Claro. identificarse contigo y decidir que tipo le estabas simpático, ¿verdad? Cosas así. Y imagino hasta más en el sector de seguros, donde realmente las relaciones personales son lo que hace mucha diferencia, porque tu asegurador de alguna forma es una de las cosas más difíciles de cambiar una vez que ligas, pero una de las cosas más difíciles de elegir antes de que tengas uno, ¿no? En tu experiencia,
¿cuáles son los perfiles que piensas que estarían para jóvenes paraguayos? Sí. ¿Cuáles piensas que serían los perfiles más aptos para irse a Europa y para quedarse? Mientras del otro lado, ¿cuáles son los perfiles de jóvenes italianos que piensas que serían más aptos para quedarse y o de venir a Paraguay? Creo que para los paraguayos, para ir, la primera cosa hoy, inteligencia artificial. Es inevitable, no hay sector en el que no tengas que usarlo. Es muy, muy importante hoy día. No es suficiente un título universitario, tienes que ser bueno, porque si no, no eres competitivo. Seguramente en la parte financiera, obviamente, tal vez es mi sector, pero bueno, el sector de los seguros, medicina, los médicos, más que nunca, sobre todo Italia y tantos otros países europeos necesitan médicos y bueno, también ingenieros. De Entonces, italianos que muy pueden venir calificados, muy entonces. calificados o, por ejemplo, en cambio el contrario, italianos que pueden venir aquí, lógicamente toda esa parte de design, creatividad, arquitectos, Moda diseñadores, moda. Sí. eh, Yo creo que para emprender en cualquier rubro, si quieres montar tu propia empresa, es más sencillo hacerlo en Paraguay. sí, justamente, tocaste Hay un punto mucho muy menos importante trabas. porque en Italia hay muy buenas ideas, pero a veces hay una burocracia que hace que sea todo muy lento Sí. y la gente se desmotiva para emprender, pero las ideas son geniales porque es una cultura creativa por naturaleza. Sí. Y otra cosa es que la creatividad tiene la resistencia al cambio por parte del mercado. Claro, Especialmente como la edad promedia es tan alta en Italia, es difícil hacer una innovación y que se integre rápido a la sociedad. Porque vos puedes inventar un aplicativo que resuelve la vida, pero si tu mercado es compuesto al 40% de personas jubiladas que no saben prender el celular sin desesperarse, es muy difícil que tu aplicativo realmente se expanda rápido. Mientras que en Paraguay, una cosa que yo noté es que como la población es tan joven, cualquier novedad, la gente se le tira por encima. sí, sí. Abre Starbucks y había dado la fila de espera para probar el café de Starbucks. Y es una cosa que cuando llevaron Starbucks a Italia, la gente, no queremos tener este café en Italia, no, qué tremendo, qué horrible. Y sí, o sea, es un poco una actitud al cambio opuesta. En Paraguay el cambio, las personas aman la innovación y probar la innovación. Y además, no solo una cuestión de trabas burocráticas, yo creo que es una cuestión también de la cuestión de circulación de capitales. En Italia es complicado levantar capital porque hay poca actitud a financiar startups. O sea, Sí, es un sí. país que al final, comparado con otros países europeos y sin hablar ni hablar de China o Estados Unidos, llegar al capital es complicado. Mientras que Paraguay, siendo un país más chiquito donde las personas se conocen, realmente quien hace mucha innovación, quien la hace bien, llega fácilmente a donde está la plata. Entonces consigue más fácilmente que se financie su empresa. Es una cosa que he notado en estos años. Hay que decir que en Paraguay no es tan necesario hacer un aplicativo que cambie el mundo, porque Claro. faltan muchas cosas muy sencillas de hacer. Entonces, a veces los empresarios dicen, ¿para qué tentar alguna revolución tecnológica cuando podría abrir un cinema, ¿no? O sea, cosas más básicas. Mientras que en Italia, si no te inventas alguna cosa muy creativa, no vas a encontrar un juego de mercado obvio para tirarte. Eso es una cosa que probablemente hace también más necesario que en Italia uno sea creativo. Es como creatividad por necesidad también. Claro, sí, sí, sí. Una de las grandes ventajas, justamente como decías vos, es el hecho que si pensamos, Paraguay es el tercer país del mundo con la población más joven en el mundo. Hay una fuerza de trabajo tan impresionante que justamente los grandes problemas que hay en Italia y en tantos países europeos es eso, no hay esa fuerza de trabajo, no hay los jóvenes que se necesitan para poder mover la economía. Y es uno de los grandes problemas que hay en este momento en Europa y justamente una población que envejece y pocos jóvenes que trabajan, las jubilaciones es una de las mayores preocupaciones que tiene el sistema, porque son los jóvenes de hoy que tienen que pagar las jubilaciones de quien ya fue, De quien de ya quien ya está está jubilado. En cambio aquí es el contrario, es una fuerza de trabajo tan Gigante. grande que y todavía hay una población muy vieja, o sea que
es una economía que puede solo despegar, puede solo crecer. Sí, eso es un tema que estaba pensando justamente cuando volví a Italia la primera vez con mi esposa, que es brasilera, en la época era mi novio. Llegamos hasta casa desde el aeropuerto, entonces no es que fuimos por cosas increíbles. Pero el día siguiente yo le pregunto, ¿cuál es la cosa que más te sorprendió hasta el momento? No sé, alguna cosa que capturó tu atención, ¿verdad? Y él me mira, y yo esperaba alguna cosa tipo, no sé, las casas son muy lindas, qué sé yo, ¿verdad? O la gente se veste bien. Y me dice tipo, está lleno de viejos. Como, ¿Es esto? Ok, bueno, es aceptar tu comentario que puedo hacer. Pero bueno, pensé un segundo y claro, sí, cuando estoy yo en Paraguay y en Brasil es muy raro ver que en una calle con 10 personas, 7 estén jubiladas. Pero en Italia es lo más normal del mundo. Hay enteros pueblitos solo de jubilados. Sí. En creo que 13 de las 20 regiones italianas hay más que un jubilado por cada trabajador. Sí, sí. Y eso, además del sistema de jubilación, también le pone bastante trabas al sistema sanitario. Porque es otra cosa que obviamente con una población que envejece es complicado mantener una sanidad buena y gratuita. Claro. Mientras que acá obviamente la población es mucho más joven, aunque el sistema sanitario aquí, aunque se tenga que desarrollar, pero también los seguros, que es obviamente vos vas a saber mucho mejor que yo, pero un seguro médico particular en Paraguay es bastante barato. Comparado, ¿cuánto saldría para una persona como yo un seguro médico total en Italia particular? Lógicamente es en función de la edad, en función 29. del lugar de residencia Torino. en Italia. ¿Por qué? Porque lógicamente se calcula mucho el riesgo, va todo calculado en base al riesgo. Lógicamente que hay ciudades que la contaminación es mayor y entonces lógicamente que el premio de la póliza será más alto. Por ejemplo, fumador De vape. de vape, bueno, y podría costarte más o menos un plan completo con una cobertura mundial sin ningún deducible, más o menos por los 100 euros al mes. Ok, sí, que es un poco más del doble de lo que pago en Paraguay. Pero al final piensa peor. Justamente es una sociedad que cambia y hace 20 años, esto lo digo en toda honestidad, nadie tenía un seguro médico privado en Italia porque el sistema Sí. público era perfecto, era uno de los mejores al mundo. No existía eso. Y justamente es el sistema económico que cambia que hace que el gobierno, justamente teniendo siempre más gente anciana y menos jóvenes y que trabajen, que tengan que sacar fondos al sistema de salud público. Entonces, antes nadie tenía el privado y es este el momento que la gente está comenzando a comprar seguros privados. Antes nadie los tenía. Y Exactamente. entonces hoy, para lo que es el nivel de vida italiano, todavía no cuesta mucho. Sí. Y es el momento que justamente también, como lo decías, Italia también es un país que la gente está muy arraigada a sus costumbres. Y la gente que creció con una cierta educación, una cierta mentalidad, le cuesta mucho aceptar el cambio. Y mucha gente todavía no acepta el cambio de decir, hoy el gobierno ya no me va a proveer esto. Soy yo quien tengo que tener un seguro de salud, soy yo quien tengo que trabajar para mí mismo para tener una jubilación. Tengo que crearme un plan de ahorro. Antes fueron todos un poquito, en los años 80, 90, eran muy mimados por el gobierno, digamos, Claro. que el gobierno podía cubrir todo esto. Hoy día la sociedad está cambiando y los jóvenes de hoy son conscientes que son ellos los que tienen que tomar las decisiones justas ahora que son jóvenes para en una óptica de futuro. Sí, eso es un poco gracioso para mí porque es como que Italia se está paraguayizando. Exacto. Y la gente está pensando más en su propia salud, en su propia jubilación, sin confiar en el gobierno. Pero la presión fiscal sigue la de cuando Italia te decía, no, me pagas un montón de plata y yo te voy a dar súper jubilación, súper sistema sanitario. Y eso para mí lo que rompió el equilibrio y que me empujó a irme afuera. Porque de hecho que tengo que cuidar de mi jubilación, de hecho que tengo que cuidar de mi salud. ¿Y por qué voy pagando tanto de impuestos si antes era perfecto el sistema y se pagaba hasta menos? Es un poco al revés en Paraguay, porque el sistema sanitario obviamente público aquí aún está poco desarrollado, pero a cada año está más desarrollado. Claro. Y se abren nuevos hospitales mejores, se traen nuevas máquinas, que de hecho es un poco el proceso invertido.
Esa es una cosa que me golpeó bastante. Una cosa que todavía en tema de seguros creo que aún sale más barato en Italia que acá. Yo creo que el seguro del coche en Paraguay es carísimo. O sea, nosotros para un plan completo, para un coche de $30.000 pagamos como $120 por mes. Wow, es mucho. Es mucho, Es ¿verdad? mucho. ¿Cuánto saldría más o menos en Italia un coche de 27.000 euros asegurarlo con casco? Que no sé si en Paraguay se llama casco, pero un casco en Italia No. es tipo que te cobre todo. Bueno, depende, lógicamente, en Italia es el sistema que va por una clase. Cuando Claro. comienzas, los primeros años cuesta más, y si no haces accidentes, después te cuesta menos. Sí. Entonces, los primeros años podría costarte 2.000 euros al año, y tal vez después de 10 años, la mitad. Entonces se iría a pagar básicamente como aquí, Más o menos, sí. Pero al final Pero el costo de el vida costo es de vida diferente. normalmente es mucho más alto Claro, en sí, Italia. sí. Entonces es de hecho un poco más caro aquí. O sea, comparado con el costo de la vida es una cosa mucho más cara. ¿Tú estás al tanto de tu sector en Paraguay? ¿Te interesa? ¿Lo sigues un poco? ¿O es una cosa que ya no te importa? Sí, lo sigo porque ¿Sí? mi padre hace el mismo trabajo aquí. ¿En serio? También mi hermano, entonces sí, lo sigo. Sobre todo, bueno, son mercados diferentes, porque lógicamente los seguros y los productos financieros nacen y se construyen en base a la sociedad, a las necesidades de esa sociedad. Entonces, los seguros cambian bastante. Lógicamente que hay los típicos seguros de salud, casa y seguros de vida, pero tantos otros seguros que aquí no los hay todavía, que probablemente con todas estas nuevas figuras que están naciendo los van a traer también en algún momento, tipo los seguros de responsabilidad civil, como para Sí. un digital nomad o para un dirigente de una empresa importante. No existe en No Paraguay. existe. Existe, cuentas? pero es O sea, muy limitado. Solo para las figuras muy, muy importantes. Un dirigente tipo, no sé, acá de un banco no tiene seguro de responsabilidad civil. Existe, pero no hay para todas las figuras, solo para las figuras importantes. Ok, tipo C-level. Sí. Qué locura eso. Sí, sí. En Paraguay hay muchos productos por crear todavía, digamos, para traerlos aquí. En Italia también algunas actividades tienen seguro obligatorio, tipo o sea, Casi esta todas. agencia de viajes tiene seguro obligatorio, todos tienen seguro obligatorio. Casi todos, sí. Acá es una cosa Porque que... cualquiera se puede equivocar en la vida Exactamente. involuntariamente. Total, ¿no? Es una cosa que acá, por ejemplo, siempre me sorprendió que como no existe eso y bueno, ojalá pase todo bien, ¿verdad? Como, cruzamos los dedos, pero... Y en términos de operatividad de cómo funciona una empresa de seguros, ¿cuáles son las diferencias? Si estás al tanto de lo que te cuentan, por ejemplo, tus familiares que están en el rubro entre Italia y Paraguay. Imagino que, por ejemplo, en asicuraciones generales, probablemente inteligencia artificial ya sea un tema y... Sí, sí, claro. Es algo que lógicamente se está cada vez invirtiendo más en la inteligencia artificial para poder gestionar una cantidad de datos tan grandes y poder hacer que todo sea más rápido. Justamente, no solo, lógicamente, en el mundo de los seguros, sino también la parte del gobierno. Cada vez toda la parte de burocracia, documentos, se utiliza más la inteligencia artificial para poder acortar los tiempos. En cambio, aquí, lógicamente, está comenzando, pero todavía se da preferencia justamente a la parte humana. De la persona que se pone con su boli a hacer las cosas. ¿Opinas que también la forma de gerenciar la empresa o la forma en que se vive el trabajo sea diferente de alguna forma? Sí, como Paraguay me parece siempre muy jerárquico, muy como... No tengo tanta experiencia aquí en Paraguay para darte un punto de vista que sea objetivo, pero creo que aquí en Paraguay justamente creo que quienes llegan en las posiciones importantes es solo quienes realmente tienen un muy buen currículum. Sí. Entonces, en cambio, en Italia es más que haces tu carrera y haces todos los steps para llegar a esa posición. Y tal vez, ¿cuál es el problema? Esto tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa negativa es que en Italia, para llegar a los niveles más altos, inclusive para ser un médico, son demasiados años. Y no Sí. puedes
esperar de llegar al tope, al top Con 30 a los años. 40 años. No Porque existe, nunca vas a no. encontrar un profesor universitario con 40 años. Llegan a los 55, cuando le 60, falta sí. pocos años para Sí, jubilarse. sí. En cambio, aquí la cosa positiva es esa, en el sentido que sí es importante, lógicamente, estudiar y los títulos, pero vale la pena, porque tienes la posibilidad de llegar antes. Dices, Sí. mi sacrificio lo puedo construir, lo veo en 5 años, ¿cómo se Verdad, dice? verdad. Yo vi veramente personas que tienen roles de responsabilidad muy alta, tanto en empresas más tech como pedidos ya, bueno, tantas empresas más tradicionales como aseguradoras y tal, que de repente tienen mi edad y yo, che, boludo, no existe, vos me estás mintiendo. No puede ser. Y en Italia, una persona de este tipo de rubro es, sí, 63, 64, por ahí, Claro, sí, sí, pero sí. es como tu premio antes de jubilarte, ¿verdad? Exacto, es como si fuese un premio antes de jubilarte. Me había casi olvidado de eso en Italia, pero como que se progresa por ancianidad. No tanto por mérito cuanto por ancianidad. Como cuántos años cumpliste, no qué tan bueno sos. Es un tema. Pero igualmente vos escalaste rápido, ¿no? Sí, eh, soy muy contento de haber llegado a esta posición y justamente al final la diferencia la hace quien realmente se quiere esforzar y justamente como decía antes, creo que la diferencia la hace el saber, aunque sea poco, pero siempre más que los otros. Sí, El mejorar 1%. Progress, not perfection. exactamente. De migrante a migrante, ¿opinas que el tema de ser un migrante y entonces de tener un background diferente te hizo hacer las cosas de una forma diferente a tu entorno? Como que te dio una perspectiva diferente. Para mí, sí, absolutamente, porque sobre todo los viajes y vivir diferentes experiencias te abre la mente y te hace tener, primero, una empatía, te da una empatía diferente para tratar con las personas. Y segundo, también te da una creatividad diferente. Puedes ver muchas cosas donde los otros ven solo negro, tú puedes ver gris, blanco, verde, Sí, porque estás acostumbrado a confrontarte, a hablar con gente con diferentes puntos de vista y conocer varias culturas es eso, te da siempre algo que te permite de hacer la diferencia. a mí me pasa lo mismo, realmente, me pasa muchísimo lo mismo. ¿Y algunas veces pensaste volver a Paraguay o es una cosa que piensas que tal vez, no sé, en un futuro es una cosa que podrías hacer o ya estás como planeando a tiempo indeterminado tu vida en Italia? Bueno, la verdad que hoy día no me imagino volviendo en el inmediato. Tal vez, seguramente extraño muchas cosas de Paraguay, sobre todo a la familia. Pero hoy día, en el breve periodo, todavía no me lo veo. Pero sí me veo volviendo un día, como no digo la jubilación, porque me gustaría volver un poco antes, todavía siendo joven. Porque sí, y creo que el formarse afuera es siempre algo positivo para después poder venir a emprender aquí. Sí, yo te opino lo mismo. La experiencia es fundamental y sí, allá es cierto, la formación y es un mercado muy competitivo que creo que después cuando vienes aquí a Paraguay es más fácil porque Sí, el nivel del juego prácticamente es mucho más bajo. eres tú y tus ideas y no tienes que luchar contra un sistema que lo hace todo más lento. Claro, y además generalmente compites con personas que no vieron la forma actualizada, internacionalizada de hacer las cosas y llegas con muchísimas más ideas, muchísimo más también, o sea, tu nivel de servicio, tu productividad, forma de pensar, de hacer las cosas, implementar procesos, viene como del futuro, realmente, una vez que lo traes aquí. Y eso te ayuda mucho porque de repente viajas a otra velocidad en los negocios. Y lo vi con muchísimos más extranjeros que migrantes de primera generación que vinieron a instalar sus empresas a Paraguay. Es como que le costó muy poco para romper en el mercado. Y eso es una cosa que realmente en Paraguay es algo que me encanta. Sí, Es sí. una tierra llenísima de oportunidades que yo con mi generación sentí como que en Italia estas oportunidades se cerraron antes de nosotros y que llegábamos ya tarde para la fiesta, ¿verdad? Entonces como que solo se quedaban los avances.
Y vine acá donde hay todo por hacer y realmente no paro de hacer cosas y para una que algo 10 pienso y pongo ahí Claro. en planes futuros, ¿verdad? Y es como que podrías nunca parar realmente a hacer cosas 24 Porque una horas por cosa día. lleva a la otra. Sí, totalmente. Absolutamente. Y además ahora que cuando vienen cosas internacionales tipo la IA y esperas que en Paraguay se implementen, tarda muchísimo y vos te mueves rápido, implementas todo y ya estás en otra liga con tu negocio. Entonces sí, para mí estudiar afuera, capaz también trabajar un pocos de años afuera, porque también ver cómo se organizan las empresas allá, qué tal, cómo manejar un equipo, comunicación entre equipos, cómo ser un buen líder y varias cosas que hay probablemente más inspiración afuera que acá. Y traer eso a Paraguay después te da alguna marcha más. Hoy día, quien no sabe solo porque no quiere. Sí, Porque la diferencia justamente no la hace un título universitario en Internet, YouTube, tantas plataformas que uno paga $10 al mes y puede acceder a los máster de Harvard, cursos de formación de tantas cosas. Hoy el mundo nos da la capacidad de aprender. Antes, sí. solo poquísimas personas podían permitirse de acceder a esa información. Hoy puedes, no digo especializarte solo, pero tener una buena base de todo. De Si todo. quieres aprender, las herramientas, los materiales existen y es accesible a todos. De hecho que sí, que tú puedas ver cursos de Harvard gratis en YouTube es una cosa de locos. Y lamentablemente se aprovecha poco. O sea, Sí. no es como que tengan tantas visualizaciones para justificar el valor que están dando, porque de repente el tema que sea accesible es como que le quita valor. Sí, sí. De alguna forma paró de ser tan interesante esta información una vez que se puso a disposición de todos. Capaz eso valga alguna cosa a ver, como que la exclusividad de la información de alguna forma sea también lo que la da valor. Aunque esté equivocado, ¿no? La información es válida por lo que produce, no Claro. necesariamente por la accesibilidad. Andrés, realmente fue una charla súper interesante, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos. Espero que la próxima vez nos vemos en Bolonia comiendo o de tortellini, Tortellini, lasaña, ah. la bolognese, un ragú que para mí siempre es lo mejor. Yo expliqué a mi esposa brasileña que si quería pasar de novia a esposa, la necesidad número 1 era aprender a A hacer cocinar. ragú. Un día, si quieres, te invitamos porque te juro que con la carne paraguaya y la técnica seguro, de ella, buenísima. tenemos un ragú que podemos desafiar a cualquier bolognese que esté ahí en ese video. Me encanta, muchísimas gracias. Realmente me divertí mucho grabar ese podcast.